Entonces, realmente el origen de la saga es la tragedia griega, la ética y la estructura de la tragedia griega, y en particular la Orestiada, todo la historia que termina con Orestes, pero de ahí para atrás, cuatro generaciones de esa familia, que es apasionante porque cada una de esas generaciones tiene su propia historia y tiene su propia maldición y tiene su propia como su propio desarrollo. Y ahí, cogiendo esa estructura lorestiana, yendo desde nuestra contemporaneidad hacia atrás, lo ubiqué en Colombia y lo ubiqué en un contexto de la violencia que siempre nos ha aquejado. Pero ese es básicamente el origen y la estructura con la cual se trabajó la bestiada. Vale, Zuli, ¿quieres empezar tú o me pego yo a ese tema que es mi tema? ¿Qué quieres? Por favor, Vale. Luca, inicia, porque realmente tú eres la persona que tomó la iniciativa, quien más conoce la obra del maestro Dago, entonces yo estoy aquí más bien como invitada y agradezco mucho No que me digas hayas eso. tenido en cuenta. No digas eso, Entonces, tú por tienes favor, inicia. otra parte. Bueno, doctor Dago, le cuento un poco. Mi mamá era una actriz de teatro, televisión, cine, radio en Italia. Se llamaba Lucia Catullo, era una actriz de teatro dramático. Yo a los 6 años fui a una gira con ella al Teatro Griego de Siracusa. Ella actuaba Las Troyanas, la obra de Eurípides. Sí. Y al lado había otra compañía que actuaba en el mismo teatro, se alternaba, actuaba Ifigenia, la obra paralela que digamos que luego desemboca en la Orestiada. Entonces, ese es un tema que desde niño yo mastico mucho y cuando vi la saga, sin haber hecho investigación, le encontré todo lo que usted me está diciendo. Digo, pero aquí hay ese paralelismo, aquí esa cosa. Y cuando me metí, porque llevo años queriendo escribir ese libro, por la transversalidad de esa novela, no es una típica novela así de despecho, digamos. Entonces, yo le veo muchísima similitud también con la parte onomástica, los nombres, no sé si usted lo hizo aposta, realmente hay también... Sí traté de que los nombres se correspondieran un poco, así fuera fonéticamente, con su referente trágico, ¿no? Perfecto, entonces Orestes y Electra son Oscar y Estela, ¿no? Prácticamente la novela. Clemencia, Clitemnestra y bueno, allá Ernesto sería Egisto, ¿no? Ok, el tema es que, por ejemplo, sí, Hay, Luca y sí, Zuli, hay un artículo, lo que pasa es que yo nunca lo pude volver a encontrar, hay un artículo que hizo El Tiempo, sí. periódico El Tiempo, en la época en que se estaba emitiendo la saga, donde hacían el cuadro de los personajes trágicos y a quién correspondía Ah, ok, en la ok, serie. ok, Entonces, perfecto. de pronto si lo logras encontrar, porque yo sí me acuerdo que lo publiqué, y aquí, Pero estamos sí, hablando de la época de 2004-2005, esa sí, época. Vale. Lo único que yo noto de diferencia es que, bueno, al final Orestes no viene ejecutado, ¿no? Mientras Oscar sí viene ejecutado. Allá usted le puso esa maldición, ¿no? Para seguir el tema de la maldición de los hombres claro, más ricos, supongo. sí, claro, no, no es, digamos que es una versión bastante libre, ¿no? De la historia. También hay una cosa que yo creo que vale para la pena tener en cuenta, como es de contexto. La televisión colombiana, porque esto está cercano a cuando empezó en Colombia la televisión privada, ¿de acuerdo? Hasta antes de la televisión privada, que creo que es año 2001 o 2002, no me acuerdo exactamente cuándo es que empieza la televisión privada, teníamos televisión pública. Y la televisión pública tenía un sistema mixto en el cual el Estado determinaba las políticas de programación y arrendaba espacios a productoras particulares. Caracol era una de esas productoras. Yo trabajo y he trabajado desde ese tiempo en Caracol.
Y cuando, cuando el Estado determinaba las políticas de programación, nosotros hacíamos una cosa, no sé si tú alcanzaste a hacer, pero de pronto la doctora Zully sí, que hacíamos los seriados semanales. Teníamos telenovelas, pero había seriados semanales. Y en los seriados semanales intentábamos otro tipo de formatos diferentes al melodrama, ¿cierto? Cuando viene la televisión privada, los dos canales, Caracol y RCN, empiezan a hacer exclusivamente telenovelas, porque es el género más rentable y es el género más efectivo y es el género económicamente sobre el cual los canales privados que empezaron con una gran deuda podían soportar su economía. Todos los escritores de televisión que hacíamos tanto telenovelas como seriados, nos quedamos sin un género que nos gustaba mucho, que era ese seriado semanal donde se intentaban otros géneros dramatúrgicos. Y un poco, yo hice dos productos que intentaban, en el formato de la telenovela, ensayar otros géneros. Uno fue uno que se llamó Pecados Capitales, que era una especie de recuperación de la comedia, pero con el formato de la telenovela, o sea, de formato diario. Y eso funcionó, fue un proyecto que funcionó muy bien y trataba de recuperar la comedia que había desaparecido. Y el otro fue La Saga, que trataba de ser un seriado trágico, pero en el formato de la telenovela. Y está organizado por, casi que uno podría decir que las sagas son 5 series, ¿cierto? Cada una de las sagas. Usted dijo 5 pequeñas series en una entrevista. Exacto. Y eso fue como la manera que encontré de poder volver a hacer series, que eso antes se hacía semanal, pero en el esquema de telenovela. A eso se refiere a problemas de producción. Por ejemplo, usé siempre la misma casa, que era un set en estudio y que iba modificando de acuerdo a las épocas, pero me permitía tener como formato de telenovela haciendo un seriado. Usaba los mismos actores, porque digamos que la telenovela y el seriado tienen sus características de producción, y usaba los mismos actores, pero los hacía cambiar de rol con el tiempo. Entonces, fue como adaptar al formato de telenovela los seriados. Y La Saga respondió como a ese anhelo que tenía yo de no dejar de hacer seriados. Yo también hago telenovelas y he hecho muchas telenovelas, pero así como quería hacer comedia, y con eso hice Pecados Capitales, quería seguir haciendo series e hice La Saga Negocio de Familia, aprovechando la, 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 la oristeada, el referente que tenía yo de la tragedia griega. Les cuento a manera de anécdota que la saga funcionó muy bien, ¿cierto? La saga fue un éxito, no solamente de audiencia, sino de premios, y tuvo premios internacionales. Y entonces yo estaba tan animado que el siguiente proyecto que hice, traté de hacer lo mismo, pero con Shakespeare. ¿Sí? Ahí E llegamos. hice un producto que se llamó El Baile de la Vida. Yo lo vi también, lo vi también. donde era una orquesta y cada uno de los músicos era un personaje shakespeariano, era Hamlet, era el Rey Lear, era Macbeth, no sé qué. Ese proyecto le fue mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero era como era como me había ido también con la tragedia griega, pensé que trasladándolo al mundo shakespeariano, a este esquema me iba a ir igual, pero desafortunadamente ese proyecto no funcionó. Igual después hice una película que se llama Shakespeare, hice una película que se llama Shakespeare porque no me quedé como con la gana. Y en esa película lo que hice fue que monté en un avión a Hamlet, King Lear. a Otelo, a Lear, los monté en un avión. Y entonces como son juegos que he hecho yo como con la dramaturgia. Sueño también hacerlo con la obra de García Lorca, que García Lorca también tiene un universo que se puede mezclar. Y son como ejercicios posmodernos, ¿no? Son ejercicios donde tomas un referente y con eso haces otra cosa. No estás utilizando la realidad como referente, lo que hace normalmente la literatura o la dramaturgia, sino que usas ya una primera elaboración y haces una segunda. En el caso de La Saga en concreto, yo no miré la realidad colombiana como primer referente, sino la tragedia griega fue el primer referente. Sobre eso elaboré e incluí la realidad colombiana.
Yo creo que yo vi la novela, Zully, ¿tú viste El baile de la vida también? Zully, ¿la viste el baile de la vida? No, no, Para no, mí, no, no digas mentiras, Zuli, que eso no la vio nadie, la vio Luca y no, la vi yo. yo la vi. ¿Sabe por qué? Porque como a Honestamente la mí, vi, de pronto en el momento no la encontré, pero la otra de Frank Ramírez, la de estos Pecados locos, capitales. Pecados Capitales, no, eso fue fenomenal. Eso fue fenomenal. Y una yo cosa que quiero vi, anotar aquí, Luca, antes que sí, se me vaya la idea, y es que sí, todas las obras del maestro, o sea, no sé cómo hace para que queden los mejores actores, o sea, es una cosa sí, sí. impresionante. Entonces, sí me gustaría como que después en algún momento nos comentara cómo hace para que queden los mejores. Para Pareciera ser que el convencerlos. personaje está hecho para esos actores, una cosa impresionante. Este medio, el medio del entretenimiento, tiene una característica que a mí me gusta mucho, me complace mucho, es que es muy noble, ¿sí? A uno en este medio lo recuerdan por las cosas en las que les fue bien. Y yo no sé por qué razón el entreno olvida las que le fue mal. Entonces tú dices, siempre es, pero no, no creas. Yo también he tenido mis enormes cagadas donde he hecho grandes desastres y no he tenido a la gente buena, sino que como te digo, por alguna extraña razón el entretenimiento es noble y lo recuerda a uno por sus éxitos y olvida sus malos pasos. Pero así como he hecho grandes cosas, he hecho grandes cagadas. No, terminando lo del baile de la vida, yo lo vi porque como me gustaban mucho los actores de la saga, yo creo que además los papeles que hizo Diego Cadavid en la saga, y yo creo que fueron su máximo como actor de mi punto de vista. No lo he visto actuar en un rol tan fino, sobre todo la parte modernista de los 30, los 40, hasta la parte de los supongamos que son los 70, ¿no? Cuando hace Manuel, los 70, los 80 deben ser más o menos, ¿no? Cuando está ya con el tema del secuestro. Entonces, el baile de la vida para mí fue bueno, pero claramente si usted dejó el listón muy alto con la otra, entonces es normal que todo lo que venga después es difícil, pero el baile de la vida no tiene toda esa transversalidad disciplinaria que tiene la Sí. saga. Y yo allá le veo el tema, por ejemplo, del racismo, porque ese señor moreno que toca bien y que no viene aceptado por el tema de ser negro, pero digamos que hay menos, es una novela buena de mi punto de vista, pero hay menos juego con respecto a la Sí. saga. Ahí hay una consideración de estructura, que yo creo que ahí también hubo una diferencia y el segundo producto no jaló tanto, y es que la saga Negocio de Familia es una historia fragmentada, pero linealmente. O sea, son pequeñas series completas. En cambio, el baile había fragmentado, pero horizontalmente. Son muchas historias en simultáneo. ¿Y eso qué obligó? A lo que dices tú, ninguno de los temas se pudo desarrollar en profundidad Ujú. porque como había tan poco espacio para 5 y 6 historias simultáneas, pues ninguna terminó desarrollándose a profundidad y con todas las posibilidades que tenía, mientras que en la saga, como si era vertical, entonces eso sí se pudo hacer, pero es evidente que esa estructura horizontal fragmentada no le fue bien, no fue oportuna para el baile de la vida y por eso el producto no, ni fue bueno ni funcionó. En cambio, el otro tenía esa estructura horizontal que permitía, mira, por ejemplo, en la televisión, normalmente nosotros por razones de economía trabajamos a doble unidad, dos unidades al mismo tiempo, por lo tanto tenemos que fragmentar las historias. En este caso, como teníamos dos universos diferentes al mismo tiempo, pero no iban a mezclarse, pudimos hacer un universo completo y otro completo, y eso ayudó un poco a que se pudiera trabajar un punto de vista claro y una profundidad en los temas. Soli, te pido algo. Te mandé un correo, si puedes compartirlo, que a mí no me deja. Así le enseñamos mucho al doctor Dago. Ese es un esquema digamos, de idea de capítulos que estamos desarrollando. Hay un copia y pega de cosas de internet que claramente no vamos a publicar así, pero lo hicimos más bien para ver lo que tenemos y si estos informes o reportes son
son verdaderos. Uno de esos es el tema de Bolivia, que pero si usted lo desconoce, quisiera enseñárselo un momento. Y otra cosa, luego la doctora Solís seguramente le va a preguntar sobre temas de género, que la parte de la Colombia de los años 30 a los 70 por tema de género, de mujer, por ejemplo, llama mucho la atención la figura de Marlene, que como enfermera independiente viene despedida y en la época no te volvían a llamar, no es como hoy que te mandan 3, 4 meses a la casa. Entonces, seguramente la doctora Zully tiene alguna pregunta al respecto. Yo, mientras que ella comparte, le voy a preguntar algo. ¿Usted no siente como una diferencia estilística, también poética, entre las varias partes de la saga? Es decir, si yo me tuviera que quedar con una parte de la saga, me quedaría con la primera por esa época, por determinados detalles, cuando sí hay esa cosa de torcer el camino, de volverse ampones, pero todavía tiene una poesía, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si tuviera que eliminar una parte, eliminaría la última, toda la historia final de Iván Zapata. Yo personalmente Sí, lo a mí terminaría con el 2000, ¿no? Con Iván Zapata delante de la tumba de Oscar. la última saga no la hice yo. Ah, por eso se nota la diferencia. La última saga no la hice yo y porque ya estaba involucrado en otro proyecto y la lógica de la televisión, que es muy comercial, un poco a veces obliga a extender los productos más allá de su conveniencia, porque Sí, siguen siendo productos rentables, ¿no? sí. Entonces, cuando un producto de televisión está funcionando, la decisión, independientemente de la estética o de la poética o de la dramaturgia, es de producto. Si está funcionando, hay que seguir alargando. Y en la última saga yo no tuve que ver ni en la escritura ni en la producción. ¿Quiénes Entonces, fueron? ¿Podemos saber quién la escribió, la última parte? la Las última dos parte señoras. la última parte la produjo Diego Mejía y la escribió Luis Felipe Salamanca con un equipo. Él era mi socio en otros proyectos, no en la saga, pero en ese momento yo ya estaba en otro producto y realmente tampoco estaba muy seguro de hacer una quinta saga, entonces no tuve que ver con ello, ¿no? Pero digamos es la lógica del negocio, ¿no? Es la lógica de la televisión. Entonces, Total. y claro, y siempre, digamos, en las génesis y además los años 50, que es donde se plantea el inicio de la historia, siempre son muy atractivos visualmente y siempre el comienzo de las historias tienen como esa fortaleza. Realmente un escritor tiene dos momentos felices, el comienzo y el final. Y el gran problema es siempre cómo vamos llenando el camino hacia allá. Ahí está la gran dificultad de una dramaturgia, ¿no? Pero, digamos, a mí, por ejemplo, personalmente, los años 70 me gustan mucho. Y me gusta mucho el personaje, en esa época, el personaje que hizo Juan Carlos Vargas. Me parece un gran personaje. Pero bueno, para gustos los colores, ¿no? O sea, usted se Eh, refiere al Armando Manrique joven. no. No sé, es que no, es que también Juan Carlos Vargas hizo Armando Manrique joven, que mata al hermano, la ese. historia de Caín y Abel prácticamente, y luego Armando Manrique, jefe de familia, y luego Iván Zapata. Esos son los Sí, tres personajes. el joven. ¿Cuál de los tres, según usted, cumple más con su visión estética? No, esas cuatro sagas, digamos, yo soy muy satisfecho con ellas, ¿no? No, así que yo tenga que escoger una, no, no, Zuli, ¿tiene tus preguntas? ¿La pueden ver? ¿Pueden ver el documento? no. No. No, ay, caramba. Yo pensé que Bueno, estaba ya. si quiere tú hazle las preguntas, yo le leo unas Listo, partes aquí y él listo, me dice lo que perfecto. opina, ¿sí? Sí. Gracias. Ok, entonces, de pronto lo que a mí me corresponde, dejé de grabar, está grabando todavía. Sí, está grabando, está grabando. No Ahí se más o sabe Ah, cuánto menos, ok, dura. ahí más o perfecto. menos apareció
el texto, pero está tapado por nuestras imágenes, doctor. Ok, sí, está ok. tapado. Ahora sí. Ahí listo, sí listo. está, ahí lo tengo. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, entonces, Zuli, ¿quieres hacerle la pregunta antes? Así luego. Sí. Como para luego no interrumpirte más cuando tú empieces a hablar de este bosquejo que tenemos acá. Bueno, le comento, maestro, realmente mi especialidad no es lo que de pronto mi compañero Luca maneja, que tiene que ver todo con la literatura, el arte, la filosofía, incluso elementos de la psicología. Yo soy docente, licenciada, pedagoga, y mi maestría y mi doctorado es en educación. Sin embargo, cuando recibí la invitación por parte de Luca, porque él inicialmente dijo, bueno, abordar como desde la educación pudiera la novela lo que deja entrever cómo puede analizarse este elemento. Sin embargo, encontré una riqueza enorme que de pronto en el momento que se escribió la novela, de pronto no era la intención, pero sí encuentro una riqueza en el tema de género, sobre todo por lo que en estos momentos a nivel global se está hablando de todo el tema de la equidad, de igualdad, etcétera. No soy feminista, sí quiero como aclararlo, comparto algunos elementos del feminismo, pero no me considero pues que soy feminista. Y encuentro en cada una de las generaciones o el prototipo o el tipo de mujer que de pronto nos permite hacer esa comparación, ese análisis y encontrar toda esa riqueza, pese a que de pronto no fue la intención inicialmente, como ya lo había dicho. Entonces encuentro de pronto un personaje desde Josefina, pasando por Clemencia, Elena, Pilar, etcétera, con sus matices, ¿sí? Hay una cosa bien interesante, y es que tanto en la tragedia griega como en la tragedia shakespeariana, la figura de la mujer es súper audaz, ¿sí? Si tú miras en el universo shakespeariano de la tragedia isabelina, personajes como Julieta, personajes como Lady Macbeth, personajes como Goner y Regan del Rey Lear, personajes como Cleopatra, Son transgresivas. son absolutamente transgresoras y son absolutamente empoderadas. Y lo mismo si miras el paradigma griego, también vas a encontrar a Medea, vas a encontrar a Ifigenia, vas a encontrar a Electra, vas a encontrar a Clitemnestra, vas a encontrar una cantidad de figuras femeninas que parecen figuras de hoy en día y no esa imagen como medieval y cristiana de la mujer. Hay un tema bien interesante y que tiene que ver con la marca de género. La tragedia griega es increíblemente audaz en el manejo de la figura femenina. Claro, son también personajes, por lo que hablábamos anteriormente, el personaje trágico en muchas ocasiones se pone al margen de la ley, pero es un personaje absolutamente transgresor. Se me fue, hay un personaje trágico que es, ¿cómo es que se llama? La que pelea para que entierren a su hermano, para que, se me fue ahorita ¿En la saga? no, en la tragedia griega. Ok. Bueno, que son dos hermanas y una de ellas se enfrenta al poder porque según la ley su hermano no puede ser sepultado y ella se enfrenta y se enfrenta al poder, mejor dicho. En resumen, la mujer, el retrato de la mujer en la tragedia como género, y tanto en la tragedia griega como en la tragedia isabelina, en la tragedia shakespeariana, es absolutamente transgresor, es absolutamente empoderado y es, diría incluso, absolutamente contemporáneo. Entonces, digamos que ahí no me asiste a mí ningún tipo de iniciativa en haberme propuesto crear una mujer empoderada, sino estoy siguiendo el patrón del género. Correcto.
Perfecto. Sí, eso me parece interesante, eso que usted acaba de mencionar. Y no sé si ojalá pudiéramos tener la oportunidad de mostrar el documento final para que usted nos pueda de pronto dar su opinión o de Claro, pronto claro que sí. hacer observaciones. No, claro que sí, Sería mira, no, a mí me encantan este tipo de cosas y si, porque hoy tengo una hora, ¿no? Hoy tengo hasta las 12:30, pero Vale. si ustedes llegan a necesitar otra conversación, pues con el mayor de los gustos la volvemos a tener. O sea, a mí este tipo de iniciativas y ese producto lo quiero yo mucho, entonces nada, tranquilos y si quieren que lea algo de lo que están escribiendo, con toda la confianza me pueden decir. Vale. perfecto. Dale, Luca. Zuli, entonces, bueno, entonces estos son también si nos da unas opiniones sobre posibles títulos, ¿no? Porque aquí hemos escrito como dos títulos, pero quizás haya otro, quizás haya una mezcla. Entonces, el tema principal aquí, como usted dijo, es la transgresión, ¿no? Toda la novela tiene transgresiones en muchas cosas. Paralelismos, porque tiene paralelismo con la Ilíada, con la Orestiada. También yo le veo un gran paralelismo con el Macondo, tiene rasgos macondianos, ¿no? En la incapacidad de revertir ese destino. Por lo tanto, podría ser una idea, un análisis sociológico, la dinámica sociopsicológica. Entonces, no sé si usted tiene alguna sugerencia al respecto de cómo funcionaría mejor un título. Bueno, no lo dirá quizás más adelante. Sí, sí. Bueno, la introducción, aquí es un copia y pega, eso no es nada de lo que vamos a publicar, porque lastimosamente no hay marco teórico, o sea, nadie ha escrito sobre el tema, aparte a nivel académico, aparte una tesis de maestría de un comunicador social que se titula La maldad en los hombres más ricos, que es un concepto de mi punto de vista muy superficial, porque allá no es un tema de maldad, es un tema mucho más grande, y prácticamente esa tesis de maestría de 82 páginas, empieza a hablar de la saga en la página 59. O sea, el tipo habla de la televisión, habla de los géneros televisivos, o sea, toda una bibliografía que a nosotros no nos sirve, básicamente porque no estamos haciendo un trabajo sobre los géneros televisivos, estamos haciendo un trabajo sobre esa novela. Por lo tanto, teniendo esa falta de marco teórico, la entrevista o las entrevistas con usted y quién sabe con otros que han participado son fundamentales. Aquí hay un blog y yo saqué esto, o sea, no lo escribí yo, lo copié, ¿ok? Le ven un paralelismo con esa familia. Y Sí, entonces, esa era la mira, pregunta, si usted avala no, esa cosa. no, yo esa familia ni la conozco ni Ese, no, mire ese blog, es la la saga de primera, Negocio de Familia, realblogspot.com. Es el no, blog. es la primera vez que la veo, yo ni idea. Mira, en términos del marco teórico, yo en la casa, yo leí y fue muy importante para mí un libro de George Steiner, ¿cierto? Del filósofo y escritor George Steiner, acerca de la tragedia. Creo que se llama El final de la tragedia. Yo hoy que llegué a la casa lo busco, porque Ojalá. sí fue, para mí sí fue clave, a ver, y es un ensayo extenso, teórico, es un ensayo de Steiner sobre por qué la tragedia. No recuerdo muy bien mi relación con el texto y luego con la saga, porque es que esto ocurrió hace mucho tiempo, pero sí sé que eso influyó mucho en la escritura del producto y les puede servir como texto porque, Marco teórico. como marco teórico, porque sí yo tenía una intención explícita de hacer un producto con estructura y filosofía trágica. Trágica en términos de género. Y el género trágico tiene un poco de implicaciones filosóficas. Recuerdo que también leí para el producto el libro de Nietzsche, El origen de la tragedia. ¿Sí? Ah, ok. Y también leí un libro de Cadaré que se llamaba Esquilo, porque Esquilo es el único autor trágico que habló desde la derrota. Sí, como les decía,
la saga fue el final como de una investigación y de un trabajo académico. Voy a tratar de rastrear en mi computadora a ver si encuentro todo ese tipo de reflexiones que hacía, pero sí recuerdo que usé 3 libros como marco teórico de la serie. Yo no sé Vale. si eso le sirve para el trabajo, No, porque ojalá, claro que una sí, cosa es claro un que sí. marco teórico sobre una serie y otra cosa es un marco teórico sobre un trabajo sobre una serie. Claro. Pero sobre todo ese libro de Steiner, lo recuerdo mucho que sí influyó mucho en la escritura de la serie. Entonces, hoy que llegue lo busco y te mando una foto con la carátula del libro, Ojalá, le agradezco. que yo Entonces, creo que bueno, sí. prácticamente toda esa parte no se la voy a leer, pero créame que leyéndola, y no sé, no, ese blog no cita la fuente, pero hay muchísima similitud con la historia de la saga. También hay este romano de un boxeador, la familia, bueno, de todas formas, eso es lo que copiamos y pegamos así para preguntarle. Claramente ahí, si esto hubiera sido válido, hubiéramos hecho comparación entre los hombres más ricos, las mujeres más ricas, los hombres ricos, pero bueno, si eso no No, sí, aplica absolutamente nada. parece Entonces, parece divertidísimo que exista eso porque no, ni idea, es la primera sa- sa- información que tengo. sabe, doctor Dago, que cuando el Titanic se hundió, 2 años antes había salido un libro, el Titan, que se hundía, era una historia parecida y luego aconteció. Entonces, quién sabe, a veces hay cosas de Puede memoria. ser, sí. Vale, entonces aquí, con simbología, paralelismo y onomástica, podríamos tratar el tema de la pérdida del Edén y del destierro, luego Caín y Abel, paralelismo de la conquista, por ejemplo, hay mucho paralelismo de... Mira, Sí, voy a tratar de recuperar sí. porque es que cada, cada saga tiene un mito como referencia Ajá. como marco de argumental. Ahorita no me acuerdo bien, pero uno es Pélope, otro es Atreo, otro es Tántalo. Mejor dicho, tengo que buscarlos porque si eran 4 mitos que estaban unidos, porque esos mitos le pasaron a cada uno de los miembros de esa familia. Es que es increíble. Realmente ocurrió. Y ahí tienes Caín y Abel, pero no es ni siquiera Caín y Abel. Es en uno de esos mitos, el hermano mata al hermano, ¿cierto? Ah, ok, perfecto. Entonces, más Entonces, allá que Caín y Abel, más allá que Caín y Abel, que el mito más sí, voy a tratar sencillo. de rastrearlo, no sé si lo encuentre, pero yo sí me acuerdo que cada una tenía, cuando hice el argumento, cada una tenía el título búscate a Treo, y Pélope, Ajá. cada uno tenía como, porque sí es increíble que es una familia, es la misma familia, y cada generación tiene su propio mito. Perfecto. Es Suli, que, sube un momento, Suli. Regresa a 3, 4, 3, 3. Ok, le pregunto, 3, 4, estás bajando. Sube un momento, el capítulo 3. A ver, yo aquí, por ejemplo, en el capítulo, aquí he puesto un 3.4 ahí. Dijimos del paralelismo de los personajes con la Orestiada de Esquilo, sí. Pero usted le ve también a nivel de nomenclatura ese paralelismo. O sea, Elena Paris sería Pipe, ¿no? Felipe. Según usted, Aquilino es Aquiles, sí, porque tiene la historia, ¿no? Que él se retira de la contienda, le matan a la esposa, que como sí, que cuando a Aquiles le matan a Patroclo, ¿no? Y entonces claro, él claro, claro. regresa. Sí, sí, ¿Sí? ahí, digamos, cuando estaba escribiendo, tuve la duda y hoy en día pienso que debía haberlo hecho de que Aquiles que fuera homosexual y que su pareja fuera, como en el caso de la Ilíada, un hombre, ¿no? Ujú. Pero pues no, me la jugué porque fuera una mujer, pero sí,
Es la Ilíada tal cual. Es la Ilíada tal cual. Y según usted, ¿quién es la Casandra? ¿Hortensia Ruiz o la señora, la bruja que tienen allá en la familia? ¿Quién es la vidente, la Casandra? Es el personaje que hizo, el personaje que hizo Vicky Hernández es transversal, ¿no? Atraviesa toda la historia y es más que Casandra, es Tiresias, ¿no? Es Tiresias, sí. ese vidente. Y ahí es Casandra, pero es Tiresias también, pero digamos que no hay una que sea Casandra, ¿no? ¿Y usted concuerda que el estratagema para lograr entrar ahí a los llanos, el caballo de Troya, el asesinato de Héctor? Héctor también, no, el troyano, ¿no? Digamos, el primo, ¿cómo se llama? Primogénito, ¿no? El hijo mayor. ¿Tiene que ver con eso? ¿El estratagema es correcto? Sí. Claro. Vale, luego... Pucha, yo creo que no me acuerdo así al detalle, pues porque, pucha, fue hace tanto, pero sí. Vale. Bueno, Esto de la florestiada, florestiada, ya hablamos. Entonces, solo y baja, por fin. Luego, sí. lo que quiero que sepas es que la Orestiada son los dos últimos, son prácticamente las dos últimas sagas. Pero Sí. esa misma familia antes tiene dos generaciones, ¿cierto? Sí. O sea, el papá el papá de Agamenón y el abuelo de Agamenón. Creo que el papá de Agamenón se llamaba Pélope y el abuelo de Agamenón se llamaba Pélope y el papá de Agamenón se llamaba Atreo. Atreo, sí. Y Atreo, que era el papá de Agamenón y Menelao. Exacto. Pero, ¿por qué entonces allá puso Manuel con M y no puso un nombre con A para hacer Agamenón? Porque Manuel es como el Agamenón allá. No recuerdo. Ok. La única diferencia. Pero lo que te digo es interesante es que, claro, la Orestiada es muy conocida porque generó estas obras trágicas de teatro, pero los dos mitos que hay antes, el de Pélope y el de Atreo, son igual de interesantes. No sé por qué no se hizo, o se debió haber hecho, pero se perdió. Pero la maldición el signo trágico de esa familia empieza con el abuelo de Agamenón, que se llamaba Pélope. Y aquí el abuelo sería Tomás. Sería, no me acuerdo cómo se llamaba, que era Robinson Díaz. Sí. Sí, Tomás Manrique. Vale, bajemos, Uli. Mira, la línea de la familia, Luca, es Pélope e Hipodomia, son la primera, que es Robinson y Catherine. Luego Atreo y Aérope, ¿cierto? Luego Agamenón y Clitemnestra, y luego Orestes y sus hermanas, Efigenia y Electra. Pero voy a tratar de buscar esos mitos porque sí me los encontré. Y cuando yo encontré que antes de la Ilíada había también dos historias previas de esa familia trágica, dije, no, aquí está la saga. Yo si tuviera que elegir una mujer, todas excelentes actrices, pero una mujer que realmente cumple con el papel de esa época, Catherine Vélez, absolutamente deliciosa, diría. Se nota, se siente como madre, esposa. Realmente se habla más de otras actrices, pero creo que ella es la que da la talla. Ahí hice yo un guiño a mi familia, porque yo vengo de familia de costureras. Ajá. Entonces, Muy interesante. yo pasé, cuando era niño, pasaba mucho tiempo con mi mamá y mis tías y mi abuela incluso, en el taller donde ellas cosían. Y cuando dije, bueno, ¿qué voy a poner a hacer a estas mujeres? Se me ocurrió aquello de la costura y por eso son costureras, ¿no? Aquí yo aislé unas frases, bueno, que usted ya conoce, ¿no? Cuando ya Tomás no está, él nunca fue feliz, yo jamás pude llenar ese vacío. Bueno, allá todo. ¿Ustedes dónde están? ¿Ustedes dónde están viendo la saga? No, yo la vi en su momento, pero ahora para retomar la retomo de YouTube, de los capítulos de YouTube. Pero en su momento hasta la compré la serie. Sí, pero esa versión comprada es mala. Malísima, ¿sabe por muy qué? mala. Porque
cortaba No, todos no, los no. finales, cortaba la Eso, frase de Shakespeare. eso era lo que quería eh, que no, eso es lo que quería que no lo usaras como referente porque hicieron una edición No, 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 horrible. no, la vendí, de hecho la volví a vender después. Pero me hacía ilusión tenerla, pero no, ahora me estoy referenciando con los capítulos de YouTube. De hecho, tendríamos que ver también cómo citar Porque, estas cosas. porque la está pasando Caracol Play, ¿no? Ah, no, pero yo no la veo allá, la veo por YouTube. Bueno, Ok. luego hay una cosa de pegarse. Hay 26 escritores hispanos que trataron de definir la personalidad latinoamericana, que es muy complejo porque uno pues no puede comparar a alguien, aunque hable el mismo idioma, no puede comparar a alguien de Guatemala con alguien de Argentina, pero sin embargo, allá también como referencia puede ser el libro de Fernando Galeano, las venas abiertas de América Latina. Pero hay 4 teorías. Yo puse, solo y baja un poquito, por fin. Puse como los 4 temas que ellos aíslan y vi si se podían aplicar a algo, ¿no? De la saga. Por ejemplo, uno de los 4 temas es la prevalencia de lo emocional sobre lo racional. Armando que mata a Antonio, no sé, pero se arrepiente, pero es algo más fuerte que él. Lo dice en Ujú. muchas partes de la saga, ¿no? Que es una fuerza más poderosa que no pueden parar ser lo que son, ¿no? Luego, personalidad dividida, Oscar Manrique, amor por la filosofía, pero al mismo tiempo quiere seguir, le toca seguir la tradición familiar. Ernesto Manrique que odia, pero al mismo tiempo no se atreve a matar a nadie de la familia, o sea, manda a matar o organiza para que lo maten, ¿no? Entonces, una personalidad dividida. El fatalismo, que es esa maldición de Pascual, ¿no? Que es muy típica también de rasgos macondianos. Y el resentimiento, que Ernesto Manrique tiene ese resentimiento constante. Entonces, esos son unos rasgos que quizás se pueden aplicar. No sé qué opinan. Sí, me parece que está bien. Sí, me parece que está bien. Un poco insisto en que esto lo puedes reforzar con acercándote a toda la teoría que existe alrededor de los géneros dramatúrgicos y sobre todo de la tragedia, ¿no? La tragedia como género, Sí, que supone, hay cierta teoría que supone que la eternidad es absolutamente aburrida, ¿cierto? Y por lo ujú, tanto los dioses, para salir del aburrimiento, juegan con los humanos. Y ahí un poco es el cuento del fatalismo y de ese sino del cual el individuo no puede escapar pues, porque no está en control de él, ¿no? Pero perfecto. sí, Y luego sí, hay, pero me hay parece que, ese, sí, me parece que esos ítems están bien. luego aislé algunas partes que hay que desarrollar que veo presente, como fatalismo, ¿dónde estamos antes? Uli? Fatalismo, personalidad dividida, fatalismo, son todas frases de la novela, venganza, brujería. El tema de la brujería o de tener siempre a la tarotista, digamos, a la vidente, es un tema de todas las pequeñas series, ¿no? Cada una. Tenemos a Magnolia, Lilia y otras que ahora, Marieta, Teodolinda, varias que están ahí. Entonces, brujería, ese es otro concepto. Bajemos a ver qué más hay, creo que estamos casi al final. Bueno, aquí otro rasgo emocional contra racional, personalidad dividida. Son todas frases, digamos acá. Limpiar el linaje, ¿no? Otro tema importante de la familia Angarita. Y Armando Manrique que dice, esa es la gente respetable de este país. Sí, Eh, esa es digamos que ese es lo que te decía del personaje trágico, ujú. que se aparta de la sociedad y en algún momento intenta volver a integrarse y nunca puede, ¿no? Es un poco el tema del Padrino 3. Acuérdate de la Sí, película del Padrino 3, que sí, sí. siempre el personaje trágico y siempre el delincuente mafioso en algún momento de su vida trata de volver a integrarse al statu quo y su sino trágico se lo impide, ¿no? Eso es Y la, importante. y la transgresión de la línea de mando, Manuel transgrede, transgresión, Jaime transgrede para estar con Marieta, se deja toda su vida atrás. La traición que atípica, Pedro con Romano, Manuel con Jaime. Hay, Eh, hay otro elemento que de pronto te puede ayudar, que también lo tuve muy presente yo cuando escribí la saga, y es que las mafias, ¿cierto?
reproducen un sistema de organización y de poder muy cortesano, ¿ok? Digamos que el mafioso se comporta como un rey, no se comporta como un político ni como un presidente. Y alrededor de él todos actúan en relaciones cortesanas. El capo de una mafia es alguien que tiene el poder ejecutivo, judicial y legislativo, o sea, es un rey. Toma la justicia por su mano, y todos alrededor se comportan o como condes o como siervos o como brazos armados. Y es un poco ahí que veo que línea de mando tiene que ver con eso, ¿no? Y se supone que en las relaciones cortesanas, en la monarquía, tú heredas el poder, no como en la democracia donde hay que ganárselo democráticamente. Entonces, Sí. tenía como claro eso de que las mafias se comportan con relaciones de poder cortesanas. Y eso empata muy bien con el género trágico, porque el género trágico es un género cortesano. Así como el género melodramático es burgués, el género cortesano, el género trágico normalmente es cortesano. Shakespeare y Esquilo, Eurípides y Sófocles escribieron desde las cortes, ¿no? Reproducen un mundo cortesano. Vale, remordimiento, expiación, baja que hemos terminado, pero Zuli, creo que falta solamente algo Bueno, más. muchachos, Y los muchachos los sí, tengo que dejar porque entro a una ya reunión. terminamos. Entonces, Luca, yo te mando hoy la foto de este libro Sí, que te digo y seguimos en contacto. Y si necesitas otra reunión, con el mayor de los gustos la cuadramos y hablamos. yo creo que antes nos metemos a escribir también sacando de lo que usted nos dice, nos aconseja, y cuando tengamos un cuerpo más idóneo seguramente lo volveremos a contactar. Pero muchísimas gracias de Bueno, verdad. no, a ustedes. Eh, y pues no sé si usted considera que podamos entrevistar al director, a Juan Carlos Villamizar, o bueno, como director Sí. él únicamente cumplió órdenes de guión, ¿no? No, pero lo que quieras. Si quieres entrevistarlo, me dices, yo te consigo el contacto y lo Ojalá, entrevistas. No, ojalá. lo Sí, que quieras. sería No, no, interesante. lo que quieras, Sería- lo que quieras. Me cuentas y yo te ayudo. Doctora Muchas Azuli, gracias. mucho gusto conocerla. Bueno, Se perdió. Se perdió está, la está comunicación. Vale, muteada. Bueno, muchas chao, Luca. gracias. Entonces, cualquier Muchas cosa me gracias. escribes. Zuli. Zuli, ¿estás?